El Marlboro Man fue un icono, destruido por su propia fama. Durante años el vaquero más famoso del mundo, un símbolo de masculinidad, libertad y poder. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con el hombre detrás del vaquero más icónico de la publicidad? A lo largo de este episodio en el canal de la publicidad te voy a contar cómo un simple vaquero pasó de ser un rostro anónimo a convertirse en una leyenda publicitaria. Y cómo esa fama terminó cobrándose a un precio que nadie esperaba. Porque sí, detrás de cada foto, detrás de cada anuncio, hay historias trágicas que nunca se contaron. Historias que no solo arruinaron vidas, sino que también cambiaron para siempre el destino de la publicidad. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un icono, es la historia de cómo la fama puede acabar destruyéndote. Para entender cómo un vaquero cualquiera terminó siendo el rostro más icónico del tabaco, tenemos que retroceder un poco, a los años 50 nada menos. En ese momento el mundo de la publicidad era un campo de batalla. Las marcas de cigarrillos competían ferozmente por captar a los fumadores. Y la clave no era el producto, era la imagen. Y aquí está lo curioso, Marlboro no siempre fue la marca ruda y masculina que todos conocemos. De hecho, era todo lo contrario. Era un cigarrillo femenino, suave, con filtro, destinado a las mujeres. Los anuncios iban en ese camino, delicados, elegantes, casi como si estuvieran vendiendo un perfume. Marlboro parecía un cigarrillo débil, un cigarrillo que para manos finas, no para hombres duros. Pero los tiempos estaban cambiando, los hombres volvían de la guerra, la economía está en auge, y la imagen del hombre fuerte, independiente y viril está en todas partes. En las películas, revistas, anuncios, todo gira en torno a esa idea de masculinidad. Y Marlboro tenía un problema. ¿Cómo vender un cigarrillo con filtro sin que pareciera delicado? Porque los hombres no querían un cigarrillo suave. Querían algo fuerte, algo rudo, algo que les hiciera sentir más hombres. Y Marlboro, en sus anuncios, de labios rojos y manos finas, no encajaba en absoluto. Así que ahí estaba, con un cigarrillo que nadie quería comprar. Ahí es cuando alguien tuvo la idea. ¿Y si transformamos el cigarrillo en un símbolo de masculinidad? ¿Pero cómo? ¿Qué imagen podía representar esa dureza, esa independencia, ese aire de leyenda? La respuesta estaba justo delante de ellos. El vaquero. Un hombre solitario, curtido por el sol, un tipo que no dependía de nadie, un tipo que vivía al margen de la sociedad, independiente, rudo. Un símbolo tan americano como la bandera. Y así Marlboro pasó de ser un cigarrillo femenino a convertirse en el cigarrillo de los hombres duros. Y el cambio fue tan brutal, tan radical, que en cuestión de meses Marlboro pasó de ser un cigarrillo para mujeres a convertirse en el cigarrillo de los hombres duros. Y lo que es más increíble, las ventas se dispararon. Pero ¿cómo sucedió este cambio? ¿Y por qué las mujeres fumaban con filtro en ese momento? Con tu permiso voy a comenzar por la segunda pregunta. Para ello, voy a retroceder un siglo desde este momento y 3 décadas en la historia que te había situado. Si te has perdido, no te preocupes. Vamos a situarnos en los años 20, del siglo pasado, claro. Los felices años 20. Por ese momento comenzaban a popularizarse los cigarrillos con filtro, considerados delicados, que fueron a parar a las mujeres de aquella época, y los hombres, machos, preferían sin filtro. Años más tarde, volvemos a los años 50, Marlboro se había hecho con una parte del mercado con filtro, y no les iba mal, pero el nuevo mercado exigía dureza por una parte. Por otra, comenzaban a preocuparse, ya que los informes médicos comenzaban a advertir a la población de los problemas que traía el tabaco. En un momento donde la imagen de Marlboro era vista como débil por el gran público y las ventas comenzaron a resistirse. Aquí es donde llega la genialidad, porque en lugar de abandonar el filtro, decidieron darle una vuelta a la historia. Me imagino que en alguna de las reuniones dirían, ¿y si ahora vendemos masculinidad? Y para eso necesitaban una imagen que grite fuerza, independencia, rudeza. Algo que simbolizara la dureza de un hombre que no necesita filtros, aunque los use. Y ahí apareció el vaquero, pero no cualquier vaquero. Un hombre real, con manos curtidas, mirada dura y una actitud de tipo que ha pasado toda su vida al sol. Un hombre que no pide permiso, que no necesita a nadie.
Ahora que hemos comprendido el contexto, comencemos por cómo se construyó todo. Aquí es donde comienza a entrar en escena Leo Burnett, un tipo que tenía fama de convertir cualquier producto en un símbolo. Era el genio detrás de personajes icónicos como Tony, el tigre de Kellogg's, o los animales parlantes de Coca-Cola. Y ahora tenía una misión casi imposible: convertir un cigarrillo femenino en el cigarrillo más masculino del mercado. Aquí es donde todo cobra vida, porque una cosa es tener una idea brillante y otra muy distinta es ejecutarla de manera que impacte al mundo entero. Y eso es precisamente lo que Leo Burnett estaba a punto de hacer. Burnett se encerró en su oficina, rodeado de imágenes de vaqueros, de anuncios de whisky, de revistas de aventuras. ¿Por qué? Porque quería encontrar algo que simbolizara la masculinidad pura, algo que gritara fuerza sin necesidad de decirlo. Burnett tenía claro el concepto: un vaquero, pero no cualquier vaquero. Tenía que ser un vaquero real, alguien que pareciera haber vivido toda su vida cabalgando en el desierto, respirando polvo y sudor. Nada de actores impecables ni modelos de revista. Quería autenticidad, quería crudeza. Entonces, ¿por dónde empezar? Por el casting. El equipo de Burnett salió a buscar a ese hombre perfecto. No estaban buscando un actor, querían a un hombre que pareciera haber pasado su vida trabajando en el campo. Un tipo con las manos ásperas, la piel curtida y la mirada de alguien que ha visto más de lo que puede contar. Y aquí está lo interesante: el primer Marlboro Man fue un tipo llamado Clarence Hailey Long, un verdadero vaquero. De esos que vivían en un rancho, que montaban a caballo todos los días, que tenían la piel quemada por el sol y la mirada endurecida por los años de trabajo duro. Burnett lo vio y supo que él era el hombre. Ese es nuestro hombre, dijo. Y Clarence pasó de ser un vaquero cualquiera a convertirse en el rostro de las campañas más icónicas de todos los tiempos. El equipo de Burnett no quería escenarios falsos ni estudios de cine. Querían el auténtico oeste americano, así que fueron a los ranchos de Texas, Arizona y Nuevo México. Desiertos interminables, paisajes áridos, cielos infinitos. Las sesiones de fotos que se realizaron fueron brutales. Horas bajo el sol sosteniendo el cigarrillo de Marlboro, montando a caballo, mirando al horizonte como si estuvieran pensando en todas las historias que jamás contarían. No podía haber nada fuera de lugar, ni un gesto forzado, ni una mirada vacía. Cada foto tenía que contar una historia. Pero aquí viene el primer giro. Burnett sabía que un hombre no iba a ser suficiente. Necesitaba crear un mito, un icono que trascendiera el rostro de un solo hombre. Así que decidieron buscar a más vaqueros, hombres que no solo tuvieran la apariencia, sino que tuvieran esa vida. Y así el Marlboro Man dejó de ser una de las personas y se convirtió en un símbolo colectivo. Un grupo de hombres, todos vaqueros reales, posando para la cámara, con sus sombreros, sus caballos, sus cigarrillos encendidos. La imagen es perfecta, y Burnett lo sabía. Estaba creando una narrativa visual que iba a resonar en cada anuncio, cada cartel, en cada spot televisivo. Pero esto no era un solo concepto, ya que el cigarrillo del protagonista pasa a ser actor secundario, un accesorio, algo que representaba a los machos, y fue un golpe maestro. Porque cada foto, cada escena, cada plano estaba cuidadosamente pensado para transmitir un mensaje claro. Fumar Marlboro no es solo fumar, es ser un hombre libre, es ser indomable, es ser un vaquero. Y lo que es más impactante, era la sencillez. No había textos innecesarios, no había discursos largos, solo la imagen del vaquero, un paisaje abierto, el cigarrillo en la boca y la mirada fijada en el horizonte. Ese fue el verdadero truco de Burnett: no vender cigarrillos, sino vender un estilo de vida, un sueño, una idea. Las fotos eran simples, pero potentes. Nada de textos largos, nada de mensajes complejos, solo el hombre y el cigarrillo y el paisaje. Y eso fue lo genial de Burnett, porque al no dar explicaciones, al no contar una historia explícita, le daba al público la libertad de imaginar la suya propia. Y aquí es donde entra el último giro, porque mientras Burnett estaba creando el icono del hombre libre e indomable, los hombres que interpretaban ese vaquero
estaban a punto de descubrir que la fama puede ser tan letal como el tabaco que promocionaban. Así fue el caso de Wayne McLaren, uno de los vaqueros de Marlboro. Wayne era un tipo guapo, fuerte, con ese aire de tipo rudo que parecía haber nacido para ser el Marlboro Man. Lo curioso es que él sí buscaba la fama, quería ser un actor. Cuando le ofrecieron el ser el rostro de Marlboro, vio su gran oportunidad. Pero Wayne no era un vaquero real. No había pasado sus días en el campo, ni había montado a caballo toda su vida. Era un vaquero de película, un vaquero que había aprendido a ser un icono publicitario, pero que no tenía nada que ver con la vida real que representaba. Y eso fue lo brillante de Barnett. No importaba si el vaquero era real o no. Lo que importaba era que lo pareciera real. Que cada vez que alguien viera un anuncio de Marlboro pensara: ese hombre es un vaquero, ese hombre es libre, ese hombre soy yo. Pero aquí viene lo trágico, porque mientras esos hombres se convertían en iconos del tabaco, el tabaco empezaba a cobrar su precio. Wayne McLaren pasó de ser el Marlboro Man a ser un hombre con cáncer de pulmón, quien intentó alzar la voz, advertir a la gente, pero por alguna razón no gritó lo suficiente. Aquí interpreta tú lo que tú quieras, lo que pasó. Así que el casting no solo fue la elección del rostro perfecto, fue la creación de una trampa mortal, un mito construido sobre hombres que, poco a poco, iban a descubrir que ese cigarrillo que promocionaban pues se estaba matando. De aquello recordaremos que, aunque había pruebas que comenzaban a demostrar su implicación en la salud, quedaban en cajones o terminaban en rincones de las revistas y periódicos. De este modo, la población, con la potente publicidad que generaban los cigarrillos, no era consciente de sus efectos. No como hoy, que quienes fuman lo hacen bajo su responsabilidad. Para los años 60 el éxito salta las fronteras. Marlboro había consolidado su imagen de cigarrillo para hombres fuertes. Y mientras tanto la competencia intentó hacer algo parecido. Por ejemplo, Camel empezó a explotar la imagen del hombre aventurero y rebelde, creando anuncios en los que los fumadores se veían como exploradores, pilotos, tipos rudos que no seguían reglas. Lucky Strike intentó reposicionarse como el cigarrillo original, el auténtico, usando las imágenes de hombres duros, soldados y trabajadores industriales. Winston apostó por un enfoque más familiar e intentó captar al hombre trabajador y padre de familia, pero sin dejar de lado ese aire de fuerte y confiable. Mientras estos lo intentaban, los anuncios de Marlboro comenzaban a aparecer en revistas, periódicos, carteles gigantes en las carreteras, estaciones de trenes, por supuesto, en las televisiones también. Pero no se limitaban a un solo país, no. La imagen del vaquero se tradujo a múltiples idiomas. Se adoptó a distintos mercados y de repente el mundo entero conocía a Marlboro Man. Aquí está lo irónico. En países donde no había vaqueros, donde nadie había visto un rancho ni un rodeo, la gente empezó a identificarse con ese hombre solitario, mirada al horizonte, con el cigarrillo en la boca. ¿Por qué? Porque el vaquero no era solo un hombre, era un ideal. En un mundo que comenzaba a urbanizarse, donde las grandes ciudades crecían a un ritmo vertiginoso, el vaquero se convertía en un símbolo de libertad. Era el hombre que no tenía jefe, que no respondía a nadie, que vivía según sus propias reglas. Y eso resonaba en millones de personas, porque todos en algún momento fantaseamos con la idea de escapar, de dejarlo todo, de desaparecer en el horizonte. Y eso es exactamente lo que representaba Marlboro. Además, el vaquero era un símbolo de masculinidad pura. Mientras otras marcas intentaron convencer a hombres de que fumar era cool, Marlboro lo llevó a un paso más allá. No solo era cool, era ser un hombre de verdad, un hombre que no se deja domesticar, un hombre que no teme el peligro. Pero Marlboro no se quedó solo en los anuncios, comenzó a impactar a la cultura pop. Empezó a aparecer en películas, en cómics, en canciones. Se convirtió en el estereotipo del hombre fuerte y solitario. Un símbolo del viejo oeste, incluso para quienes jamás habían pisado un rancho. Lo más impactante fue cómo comenzó a reinterpretarse. Artistas y activistas comenzaron a cuestionar esa imagen de hombre indomable. ¿De verdad era libre? ¿O estaba atrapado en su propio mito? Pero mientras la imagen del vaquero seguía dominando las pantallas, las revistas y las carreteras, los hombres que lo encarnaban empezaban a desaparecer. Wayne McLaren, David McLean, Dick Hammer, todos ellos comenzaron a morir.
todos por la misma causa: cáncer de pulmón. Habían quedado atrapados todos en el personaje. Fumaban varios cartones al día, primero como parte de ese hombre que se construyeron, y luego por adicción. Y aquí es donde el mito comienza a derrumbarse, porque mientras el mundo seguía viendo a Marlboro Man como un símbolo de libertad y poder, los hombres reales estaban en los hospitales, con respiradores artificiales, luchando por sobrevivir, por vivir un día más. Y los vaqueros de Marlboro fallecieron por las siguientes causas. Wayne McLaren murió a los 51 años, asfixiado por cáncer. David McLean murió a los 73 años, con pulmones destrozados. Dick Hammer, el otro Marlboro, murió a los 69 años por cáncer de pulmón. Eric Lawrence, otro rostro icónico de la campaña, murió a los 72 años por complicaciones respiratorias. De repente, el vaquero dejó de ser un héroe y pasó a ser un fantasma. Un recordatorio de que ese cigarrillo que te hacía sentir libre te estaba matando lentamente. Andy Warhol, el rey del arte pop, tomó la imagen de Marlboro Man y lo descontextualizó. Lo convirtió en un símbolo del consumismo, del marketing desmedido, porque al final del día ese hombre fuerte y libre no era más que un peón en el juego del capitalismo. A medida que los informes sobre los efectos letales del tabaco se acumulaban, comenzaron a surgir campañas antitabaco. Pero estas campañas no eran cualquier cosa. Eran campañas agresivas, directas, diseñadas para chocar al espectador y hacerle pensar. Muchos de esos anuncios antitabaco utilizaban la imagen de Marlboro. Imágenes de vaqueros jóvenes fuertes cabalgando en el desierto, y luego la misma imagen, pero con hombres conectados a un respirador. Carteles que mostraban a Marlboro Man cabalgando al atardecer, con el eslogan: él solía ser un hombre libre, ahora está muerto. El vaquero que antes simbolizaba libertad, ahora era el rostro del cáncer de pulmón. Los mismos hombres que habían sido admirados y envidiados por millones ahora aparecían en anuncios antitabaco, con cicatrices en el pecho, tubos en la nariz y miradas apagadas. Para 1971, Estados Unidos prohibió los anuncios de tabaco en televisión y radio. Fue un golpe devastador para Marlboro, que había construido su imagen a través de comerciales icónicos donde los vaqueros cabalgaban por el oeste al ritmo de una música épica. Sin televisión, sin radio, sin la capacidad de llegar al público masivo de la misma forma, Marlboro tuvo que cambiar su estrategia. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen del vaquero había pasado de ser un símbolo de poder a un símbolo de tragedia. Marlboro intentó reinventar la imagen del vaquero, suavizarla, hacerla menos agresiva, pero ya era demasiado tarde. La imagen del hombre fuerte se había convertido en la imagen del hombre moribundo. El Marlboro Man desapareció poco a poco. Los anuncios dejaron de mostrar a hombres cabalgando. Las vallas publicitarias comenzaron a retirarse. Las revistas ya no mostraron a vaqueros indomables. Para 1998, la industria del tabaco fue golpeada con la mayor demanda colectiva de la historia. Fue un juicio brutal en el que las empresas tabacaleras tuvieron que pagar más de 246.000 millones de dólares por los daños causados por el tabaco. En los tribunales aparecieron documentos internos de Philip Morris en los que admitían haber manipulado los niveles de nicotina para crear adicción. Se presentaron fotos de Wayne McLaren y David McLean en sus últimos días, demacrados, moribundos. Los abogados antitabaco no dudaron en usar la imagen del Marlboro Man como el ejemplo perfecto de cómo la industria del tabaco había vendido un estilo de vida mientras destruía vidas. Ahora, unas preguntas para ti. ¿Crees que la responsabilidad social es opcional en una empresa? ¿Crees que la verdad saldrá en algún momento si se ha ocultado? Y sobre todo, ¿crees que fue un éxito o un fracaso la campaña? Hasta aquí el episodio de hoy de Marlboro. Un placer haber compartido esta historia. Y en otro episodio te cuento otra historia, aquí en el canal de la publicidad. Chao.